cuando el doctor Caldwell me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Alguien está añadiendo deliberadamente medicamentos fuertes a tu comida». Sentí que mi mundo se derrumbaba y se reconstruía en el mismo instante. Durante meses había estado mareado, confundido, olvidando cosas. Mis propios hijos me convencían de que estaba perdiendo la cabeza. Sentado en aquel consultorio estéril, comprendí que las dos personas por las que lo había sacrificado todo me estaban envenenando sistemáticamente para acelerar su herencia. Querían verme débil, dependiente. Lo que obtuvieron, en cambio, fue a un exoficial militar que recordaba muy bien lo despiadado que podía ser cuando la misión lo requería. La manera en que terminé esta misión te dejará sin aliento. Antes de continuar, te invito a suscribirte para no perderte nuestras próximas historias, a darle like al vídeo y a dejar tus pensamientos en los comentarios. La sala de espera del centro médico zumbaba con esa energía fría y aséptica cuando Olivia me apretó suavemente el hombro. «Papá, ¿estás bien? Te ves un poco pálido», dijo con una voz llena de auténtica preocupación. Lucas levantó la vista de su teléfono y lo guardó de inmediato. «Sí, papá. Podemos reprogramar la cita si no te sientes con fuerzas». Sentí un calor en el pecho. A mis 72 años, tener hijos que dejaban todo para cruzar la ciudad y acompañar al viejo en sus visitas al médico hacía que cada sacrificio hubiera valido la pena. No tenían que venir, dije, aunque en secreto estaba agradecido. Estos episodios cada vez eran peores. ¿Bromeas?, rió Olivia con esa risa clara que yo adoraba desde que tenía 5 años. No vamos a dejarte lidiar con esto solo. ¿Recuerdas cuando me llevabas a cada entrenamiento y partido de fútbol? Incluso trabajabas horas extra para comprarme esos costosos botines que yo tenía que tener. Lucas asintió con entusiasmo. Y todos esos años en que me ayudaste en la universidad, cubrías mi alquiler cuando la pasantía apenas me pagaba nada. Estamos aquí para ti, siempre. Sus palabras me envolvieron como una manta de seguridad. Durante meses había estado luchando con síntomas misteriosos, mareos que me hacían chocar contra las paredes, confusión que me hacía olvidar conversaciones a los pocos minutos, temblores que convertían mi ritual matutino de café en una tarea peligrosa. Los médicos habían hecho prueba tras prueba, todas inconclusas. A su edad, señor Harrison, estas cosas pueden ser complejas, me había dicho el doctor Peterson en mi última visita. No queremos sacar conclusiones apresuradas sin evidencia suficiente. Traducción: no tenían idea de qué me pasaba, pero no estaban dispuestos a admitirlo. Los episodios se volvían más frecuentes, más graves. Ayer mismo había estado parado en mi propia cocina durante 10 minutos, completamente incapaz de recordar a qué había ido allí. Olivia me encontró y me guió suavemente hasta una silla, preparándome un té con miel, justo como yo hacía por ella cuando enfermaba de niña. «Señor Harrison». La voz del doctor Caldwell cortó mis pensamientos. Estaba de pie en la puerta de su oficina, con una expresión indescifrable pero cargada de urgencia. «¿Podría hablar con usted en privado un momento?» Comencé a levantarme y, de inmediato, ambos hijos se movieron para ayudarme. «Iremos contigo, papá», dijo Olivia. Pero el doctor Caldwell negó con firmeza. «Lo siento, pero esta debe ser una consulta privada primero. Solo unos minutos». La caminata hasta su despacho se sintió más larga de lo normal, con mis piernas tambaleantes. Caldwell cerró la puerta con cuidado deliberado, luego se volvió hacia mí con la misma expresión que solía ver en las salas de inteligencia, cuando un oficial traía información capaz de cambiarlo todo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro apenas audible. «Señor Harrison, necesito que escuche con mucha atención lo que voy a decirle. Los análisis de sangre muestran rastros constantes de benzodiazepinas y otros medicamentos sedantes en su organismo en niveles muy altos. Pero aquí está el detalle, usted no tiene prescritos ninguno de estos fármacos». Mis manos se aferraron a los reposabrazos de la silla. «¿Qué está diciendo? Alguien está añadiendo deliberadamente medicamentos fuertes a su comida o bebida. Los síntomas que ha estado experimentando,
La confusión, los mareos, la pérdida de memoria, no son naturales. Son inducidos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Alguien lo está drogando sistemáticamente, señor Harrison. La sala dio vueltas por un momento y me aferré aún más fuerte a la silla. Doctor, eso es imposible. Vivo con mis hijos. Olivia cocina todo, es increíblemente atenta, siempre se asegura de que coma bien. Y cuando ella está ocupada con el trabajo, Lucas se encarga. Ellos se ocupan de todo. La expresión del doctor se mantuvo grave. Entiendo que sea difícil de procesar, pero los resultados no mienten. Estos medicamentos son consistentes con lo que vemos en casos de, digamos, administración intencional. Los niveles son demasiado altos y constantes como para ser una contaminación accidental. Sentí que mi entrenamiento militar se activaba. Analizar los datos. Cuestionar las suposiciones. No descartar la inteligencia solo porque fuera incómoda. ¿Está absolutamente seguro? ¿No hay posibilidad de error de laboratorio, de muestras contaminadas? Hicimos las pruebas 2 veces. Incluso usamos laboratorios distintos. Señor Harrison, alguien con acceso regular a su comida está haciendo esto de manera deliberada. Se recostó en su silla, estudiando mi rostro. Sé que es difícil de aceptar, especialmente cuando involucra a personas en quienes confía. Mi mente comenzó a repasar los últimos meses. Las sopas caseras de Olivia cuando me sentía mal. El café que Lucas me llevaba a la cama los fines de semana. Sus rostros preocupados cuando me tambaleaba u olvidaba cosas. La forma en que se miraban entre sí cada vez que tenía un episodio, y luego cubrían rápidamente esa mirada con gestos de compasión. Si alguien estuviera haciendo esto, dije con cautela, ¿cómo lo detengo? ¿Cómo me recupero? El doctor Caldwell sacó una libreta. Primero, debe eliminar completamente la fuente. Prepare su propia comida. Beba solo líquidos sellados que usted mismo abra. La buena noticia es que estos medicamentos se eliminan de su organismo en pocos días o una semana, una vez que deje de ingerirlos. Sus síntomas deberían mejorar notablemente. Me entregó un papel con instrucciones detalladas. Pero, señor Harrison, si alguien lo está haciendo intencionalmente, debe tener mucho cuidado con la forma en que maneja la situación. Documente todo. Considere involucrar a las autoridades. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. 3 décadas en inteligencia militar me habían enseñado una lección crucial. Nunca reveles tu mano hasta comprender el alcance completo de la operación. Doctor, prefiero investigar esto en silencio primero. Asegurarme de entender lo que está ocurriendo antes de hacer acusaciones. Por supuesto. Pero sea cuidadoso. Y si sus síntomas empeoran o se siente en peligro, no dude en llamar a emergencias. El regreso a la sala de espera se sintió como caminar entre la niebla. Pero no era la misma confusión que había vivido en los últimos meses. Era la niebla de una situación táctica que requería evaluación. Necesitaba observar, probar, confirmar lo que parecía imposible. Olivia se levantó en cuanto me vio. Papá, ¿cómo fue? Te ves alterado. Lucas se colocó a su lado, ambos con expresiones perfectas de preocupación. Sí, papá, dijo Lucas. ¿Qué te dijo el doctor Caldwell? ¿Por fin saben qué es lo que tienes? Los miré. Los miré de verdad. Y por primera vez en meses me sentí completamente lúcido, a pesar de los fármacos que aún corrían por mi sistema. Dice que todavía no está claro. Quiere hacer más pruebas la próxima semana. Los síntomas podrían empeorar antes de mejorar. Observé atentamente sus rostros. ¿Fue acaso un destello de satisfacción lo que vi en los ojos de Olivia? ¿Se relajaron apenas los hombros de Lucas? Oh, no, dijo Olivia, tomándome del brazo. No te preocupes. Te cuidaremos aún mejor. Me aseguraré de que comas bien y tomes tus vitaminas. Exacto, añadió Lucas. No iremos a ningún lado, papá.
Vamos a superar esto juntos. Mientras caminábamos hacia el auto, mi mente ya estaba cambiando de marcha. Por primera vez en meses tenía una misión con parámetros claros. Y como en cada operación exitosa que había conducido en mi vida, esta requeriría paciencia, observación cuidadosa y una ejecución impecable. Ellos creían estar cuidando de un anciano confundido y en deterioro. No sabían que ahora estaban bajo vigilancia de alguien que había pasado décadas identificando y neutralizando amenazas. El juego había cambiado. Ellos simplemente aún no lo sabían. Aquella primera mañana en casa me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. Mis manos temblaban, no por los medicamentos esta vez, sino por una mezcla de furia e incredulidad. ¿Cómo asimilar que tus propios hijos te estuvieran envenenando poco a poco? La avena que Olivia me trajo se veía igual que siempre, inocente, saludable. Hoy le puse más arándanos, papá. Son buenos para la memoria, dijo con esa misma sonrisa amorosa que me había engañado durante meses. Gracias, cariño. Las palabras me supieron a ceniza en la boca. Logré comer unas cucharadas mientras ella observaba, alabando su cocina. En cuanto salió de la habitación, corrí al baño y me provoqué el vómito. No era exactamente la táctica sofisticada que esperaba emplear, pero la desesperación te obliga a ser ingenioso. El café fue más complicado. A Lucas le gustaba sentarse conmigo mientras lo bebía, hablarme de su trabajo, preguntarme por mi día. Tuve que ingeniármelas, derramando un poco mientras gesticulaba, fingiendo estar lleno, guardando la mitad para más tarde. Él parecía complacido de que lo bebiera lentamente, a sorbos. Claro que lo estaba. Mi primer intento de registrar la casa fue un desastre. Estaba tan nervioso de que me descubrieran que apenas pude revisar el cajón de Olivia antes de oír su auto en la entrada. El corazón me latía como en los entrenamientos nocturnos de los viejos tiempos, torpe, tembloroso, como si fuera un novato. Vaya oficial de élite me estaba volviendo. Me tomó 3 días encontrar el frasco de medicinas en su baño, y solo porque accidentalmente tiré su crema hidratante y rodó detrás del gabinete. En la etiqueta leí un nombre, Janet Morrison. ¿Quién demonios era? No significaba nada para mí. Pero el medicamento me heló la sangre. Lorazepam, un ansiolítico que fácilmente podía triturarse y mezclarse en la comida. Lo que hallé en el cuarto de Lucas fue un golpe aún más fuerte, no solo por lo que significaba, sino por lo minucioso que era. Artículos impresos y subrayados, notas en los márgenes sobre leyes de herencia y requisitos de competencia mental. Mi hijo, aquel al que había pagado la Universidad de Negocios, que me llamaba para pedirme consejo sobre todo, estaba investigando cómo robarme legalmente la vida. Pero lo que casi me rompió por completo fue la conversación que escuché después. Había subido las escaleras fingiendo cansancio, otro acto más en lo que se había vuelto mi rutina diaria de disimulo. Algo me hizo detenerme en lo alto. Tal vez fue instinto. Tal vez simple paranoia. Me agaché como un espía patético en mi propia casa, forzando el oído hacia el salón. Dios, estoy harta de esta farsa, dijo Olivia, y el veneno en su voz me hizo estremecer. Esta no era la hija que se dormía en mi regazo durante las noches de películas. Lo sé, y la forma en que nos mira con esos ojos de perrito agradecido cada vez que le llevamos comida, es realmente repugnante. La risa de Lucas fue fría, irreconocible. Tuve que aferrarme a la barandilla para no caer por las escaleras. Eran mis hijos. Mis hijos. 6 meses, continuó Olivia. Eso dijo el abogado. 6 meses de un deterioro documentado y podemos iniciar los trámites. Pero honestamente, Lucas, no sé si puedo seguir fingiendo tanto tiempo. Las dosis ya están funcionando más rápido, contestó él. ¿Lo viste ayer buscando sus gafas cuando las tenía en la cabeza? Quizá podamos acelerar las cosas. 6 meses. Tenían un cronograma, un plan, y yo era... ¿qué? ¿Un obstáculo? ¿Un cheque? Cuando Olivia mencionó el condominio en el centro y mi seguro de vida, algo dentro de mí se volvió muy callado, muy frío. Ya no era dolor.
Ya no era shock. Fue el momento en que dejé de ser un padre destrozado y me convertí en otra cosa. Alcancé mi habitación antes de que las lágrimas brotaran. 30 años de servicio militar y ahí estaba yo, llorando como un anciano roto. Se sentía extraño. No lloraba así desde el funeral de mi esposa, 15 años atrás. Tal vez era la inestabilidad emocional, esas malditas drogas todavía peleando por salir de mi cuerpo. Pero a la mañana siguiente, las lágrimas se habían endurecido en algo mucho más peligroso. Querían jugar con el viejo. Bien. Pero habían olvidado un detalle crucial sobre su objetivo. Yo no solo serví en el ejército. Serví en inteligencia. Y era muy bueno en mi trabajo. La claridad que vino con un sistema libre de fármacos fue como cambiar de una radio rota a una televisión de alta definición. Cada detalle nítido, cada sonido cristalino. Y lo que vi y escuché hizo inevitables mis siguientes movimientos. Pero la ira sin pruebas no sirve. Necesitaba evidencia que se sostuviera en un tribunal, documentación capaz de destruirlos legalmente, no solo emocionalmente. Esto no se trataba de un enfrentamiento. Era la destrucción sistemática de todo su plan. Lo primero que hice fue empezar a recolectar muestras. Cada comida que me llevaban, cada taza de café, cada batido de vitaminas que Olivia insistía en darme para mi recuperación. Comía lo justo para no levantar sospechas y luego transfería porciones a pequeños contenedores que había comprado en un viaje discreto a la farmacia. Cada muestra era como reunir munición para una guerra que por fin estaba listo para pelear. La voz del Dr. Caldwell sonaba cautelosa cuando lo llamé, como la de un hombre que cruza un campo minado. Señor Harrison, entiendo sus preocupaciones, pero examinar muestras de comida como evidencia criminal no es algo habitual. Doctor, lo interrumpí, con la misma autoridad con la que solía dar informes de misiones de vida o muerte. Alguien me está envenenando sistemáticamente en mi propia casa. Necesito documentación oficial que se sostenga en un tribunal. No especulaciones, no suposiciones, pruebas sólidas. El silencio al otro lado de la línea se tensó como un cable a punto de romperse antes de que el doctor respondiera. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado por completo, la vacilación había sido reemplazada por una determinación sombría. Si estas pruebas confirman lo que sospecho, tendremos que involucrar a las autoridades de inmediato. Pronto, doctor. Pero primero necesito que todas las piezas estén en su lugar. Me sentí como un francotirador ajustando su mira, la paciencia y la precisión valían más que la rapidez. Lo siguiente que necesitaba era respaldo. No del tipo que viene con placas y burocracia, sino del que se forja en trincheras y se sella con sangre. Empecé con Frank Riley, mi viejo sargento mayor de unidad. El teléfono apenas sonó una vez antes de que su voz ronca llenara la línea. Harrison, viejo bastardo. Rió, y esa carcajada fue como volver a casa después de un despliegue interminable. ¿En qué lío estás ahora? La garganta se me cerró inesperadamente. Debían ser los malditos restos de esas drogas haciéndome más emocional. Del tipo en que la familia deja de ser familia. Frank, necesito ayuda con vigilancia y recolección de pruebas. Por fuera de todo registro. La línea se volvió completamente silenciosa. En ese silencio, casi podía oír la mente de Frank trabajando, evaluando niveles de amenaza y requerimientos tácticos. Cuando habló de nuevo, su voz tenía el mismo acero que recordaba de nuestros peores días en el extranjero. ¿Qué necesitas? Alguien que vigile mi casa cuando yo no esté. Alguien que sepa documentar todo sin ser visto. Y alguien que pueda asegurarse de que cierta evidencia no desaparezca si las cosas se complican. Considéralo hecho. Sin preguntas, sin vacilaciones. Esa era la hermandad forjada en combate, más fuerte que la sangre. Mike Torres está retirado y vive a 1 hora de ti. Desde que dejó el servicio está aburrido como una piedra. Esto le dará algo en lo que enfocarse. La segunda llamada fue a Tom Michen, nuestro viejo especialista en comunicaciones. Su voz chisporroteó con curiosidad cuando le expliqué lo que necesitaba.
dispositivos de grabación, cámaras, material que no apareciera en ningún registro de compra. ¿Qué tan serio es esto?, preguntó Tommy, con el peso de quien había visto suficientes operaciones salir mal como para saber cuándo preguntar. Tan serio como vida o muerte. Las palabras me supieron amargas, como admitir una derrota en una batalla que debería haber previsto. Jesús, Harrison, su exhalación fue un suspiro afilado. Mañana tendrás un paquete en tu puerta. Completamente indetectable. Y, Harrison, cuida tus 6. Pero la llamada más importante fue a mi abogado, James Peterson. Habíamos servido juntos brevemente antes de que él se fuera a estudiar Derecho, y escuchar su voz familiar fue como encontrar un oasis en territorio hostil. James, necesito hacer cambios en mi testamento. Cambios importantes. Y necesito que estén documentados de una forma que nadie pueda impugnar ni revertir. Por supuesto. ¿Cuándo quieres venir? Su tono profesional no alcanzaba a ocultar la preocupación que se filtraba entre las palabras. Esta noche. Después del horario de oficina. Esto debe mantenerse completamente confidencial hasta que yo diga lo contrario. Me sentí como si estuviera pidiendo un bombardeo aéreo sobre mi propia posición. Esa tarde, sentado en la oficina de James con las persianas cerradas, le expuse todo. La evidencia médica, las conversaciones que había escuchado, el envenenamiento sistemático. Con cada detalle, su rostro se oscurecía más, como nubes de tormenta acumulándose en el horizonte. Jesús, Harrison, tus propios hijos. Su voz se quebró apenas, la compostura del abogado cediendo para dejar ver al viejo soldado debajo. Las palabras fueron como tragar vidrio molido. Necesito que los elimines por completo del testamento. Todo debe ir a la comunidad de veteranos, programas de vivienda, apoyo médico, becas educativas. Y quiero que quede blindado. Ningún desafío legal, ningún resquicio, sin importar lo que me pase. James sacó un bloc legal y su pluma se movió con precisión quirúrgica. Redactaré algo imposible de impugnar, incluso si contratan a los mejores abogados del país. Me miró, con los ojos reflejando la misma intensidad que había visto en los médicos de combate trabajando sobre soldados heridos. Pero Harrison, si esto está ocurriendo de verdad, necesitas involucrar a la policía. Lo haré. Pero primero quiero que sepan que han perdido. Quiero que entiendan hasta qué punto han destruido sus propias vidas. Me incliné hacia adelante, sintiendo al depredador despertar después de meses de fingir ser la presa. Pensaban que jugaban ajedrez con un anciano confundido. Voy a mostrarles lo que pasa cuando llevas un cuchillo a un tiroteo. 3 días después, llegó la llamada del Dr. Caldwell como la confirmación de un contacto enemigo que llevaba esperando. Su voz era sombría, profesional, el tono de alguien que entrega malas noticias con eficiencia militar. Señor Harrison, todas las muestras dieron positivo a lorazepam y zolpidem. Las concentraciones son lo suficientemente altas como para afectar gravemente la función cognitiva, y lo suficientemente constantes como para indicar una administración deliberada y sistemática. Mis manos se cerraron en puños, reflejo de años de controlar la ira en situaciones imposibles. ¿Esto se sostendría en un tribunal? Es irrefutable. La cadena de custodia es perfecta. La certificación del laboratorio es impecable. Su voz llevaba el peso de la certeza absoluta. Estoy obligado por ley a reportar esto a las autoridades. Todavía no, doctor. Concédame una semana más. Quiero asegurarme de que no destruyan pruebas ni huyan antes de que caiga el martillo. Me sentí como un francotirador con el objetivo en la mira, el dedo en el gatillo, esperando el momento perfecto. Esa noche me senté en mi despacho, el mismo en el que durante años ayudé a mis hijos con la tarea y finalicé mi estrategia. La ironía no pasó desapercibida. Yo les había enseñado a pensar estratégicamente, a planear con anticipación, a considerar las consecuencias. Ahora les mostraría lo que sucede cuando el alumno intenta superar al maestro. La fase 1 estaba completa, tenía pruebas, protección legal y respaldo. La fase 2 sería mucho más interesante.
Ellos pensaban que me cazaban a mí. Pero los cazadores no se dan cuenta de que se han convertido en presa, hasta que la trampa se cierra. Y yo estaba a punto de activar la más devastadora de sus vidas. Mike Torres llegó un martes por la mañana, luciendo exactamente lo que era, un operador de fuerzas especiales retirado disfrazado de simple reparador. Su coartada era perfecta: ayudarme con arreglos en la casa mientras yo me recuperaba de mis problemas de salud. Olivia y Lucas lo creyeron por completo, probablemente aliviados de que alguien más asumiera parte de la carga de su molesto padre. Lo que no sabían era que, en la primera hora, Mike ya había instalado microcámaras en toda la casa. Equipo de vigilancia militar oculto en detectores de humo, marcos de fotos, incluso en la cafetera. Cada habitación, excepto los baños, estaba ahora bajo observación, con transmisiones directas a un servidor seguro que James monitoreaba desde su oficina. «Tus hijos son descuidados», me dijo Mike en voz baja, mientras fingíamos examinar los gabinetes de la cocina. «La chica ni siquiera se molesta en ocultar lo que hace cuando te prepara la comida», me susurró Mike mientras fingíamos revisar los gabinetes de la cocina. «Ayer la vi triturar pastillas allí mismo, en la encimera. Las mezcló con tu sopa como si estuviera echando sal». La crueldad casual de aquello me golpeó como un puñetazo físico. En combate, esperas que el enemigo intente matarte, pero ver a tu propia hija envenenar tu comida con el mismo cuidado que antes ponía en hornear pasteles de cumpleaños, eso era un tipo especial de guerra. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Paquete confirmado. Toda la documentación segura, lista para la siguiente fase. El equipo de Tommy había llegado y, lo más importante, todo estaba siendo grabado y respaldado en múltiples ubicaciones. Esa tarde, Olivia me llevó mi habitual batido de medicación. Una mezcla que, según ella, ayudaría con mi memoria y equilibrio. Se quedó de pie observándome mientras lo acercaba a mis labios. Sus ojos seguían cada movimiento con una intensidad que me erizó la piel. «Este sabe diferente», dije, bajando un poco el vaso. «Más dulce que de costumbre». Su sonrisa no llegó a los ojos. Le puse un poco de miel extra. «Te he notado tan cansado últimamente, pensé que los azúcares naturales te ayudarían». Lo que realmente había agregado, según la grabación de Mike, era una dosis doble de zolpidem triturado. «Eres muy atenta», respondí, fingiendo otro sorbo. Las mentiras rodaban de nuestras lenguas como si estuviéramos leyendo un guión. «No sé qué haría sin ti». «No te preocupes, papá. Siempre cuidaré de ti». Las palabras goteaban dulzura falsa, pero en sus ojos había el cálculo frío de un depredador midiendo a su presa. Esa noche, Lucas sugirió que viéramos una película juntos, como en los viejos tiempos. Había elegido Los Infiltrados. Seguidamente pensó que la ironía era graciosa. Mientras él creía que observaba a su padre confundido sucumbir lentamente a su plan junto a su hermana, en realidad yo estaba grabando todo con los dispositivos ocultos de Tommy. «Sabes, papá», dijo Lucas durante una escena particularmente violenta, «la vida es curiosa. A veces las personas en quienes más confías son las que terminan traicionándote». Lo miré, de verdad lo miré, y vi a un extraño usando el rostro de mi hijo. «Es cierto», respondí en voz baja. «Pero la traición siempre encuentra la manera de regresar. Las personas que se creen muy listas suelen descubrir que no lo son tanto como pensaban». Algo brilló en sus ojos entonces. «¿Duda, tal vez?» Pero la cubrió enseguida con esa misma expresión de falsa preocupación que llevaba meses usando. Para el viernes ya tenía suficiente evidencia para enviarlos a prisión por intento de asesinato. Sólida. Pero no estaba listo para terminar aún. Ellos habían jugado un juego largo con mi vida. Ahora era momento de que sintieran lo que se siente perderlo todo poco a poco. Empecé con cosas pequeñas. La contraseña del Wi-Fi dejó de funcionar misteriosamente, obligándolos a usar los datos del teléfono. El calentador de agua comenzó a fallar de manera intermitente, un problema que Mike intentaba diagnosticar. Pequeñas molestias que se acumulaban hasta convertirse en una irritación constante.
Pero la verdadera guerra psicológica comenzó cuando empecé a olvidar cosas a propósito, aunque no las que ellos esperaban. Olvidaba dónde ponía mis gafas de lectura, pero recordaba detalles minuciosos de su infancia que no mencionaba en años. Olvidaba qué día era, pero de pronto recordaba la cifra exacta de las cuotas universitarias que pagué por ellos. «Papá, ¿recuerdas que desayunaste hoy?», preguntó Olivia una mañana, con ese tono condescendiente que quizá pensaba era cariñoso. «Tostadas con mermelada de naranja», respondí de inmediato, aunque ella me había servido avena. «Pero estaba pensando en cuando tenías 8 años y quisiste prepararme el desayuno en la cama por el Día del Padre. Estabas tan orgullosa de esas tortitas quemadas». Sonreí con el recuerdo y luego dejé que mi expresión se tornara confusa. ¿O fue Lucas? Mi memoria ya no es lo que era. Observé su rostro atentamente. Por un momento, una emoción genuina cruzó sus facciones. ¿Culpa? ¿Quizás incluso amor? Pero pronto fue reemplazada por frustración. La imprevisibilidad le molestaba más que el deterioro que esperaba. Esa noche los escuché discutir en voz baja en la planta baja. «Esto no está funcionando lo bastante rápido», susurró Olivia con furia. «¿Y si aumentamos las dosis otra vez? ¿Qué pasa si algo permanente sucede?», preguntó Lucas, nervioso, con la voz quebrándose como cuando era adolescente y lo sorprendía en una mentira. «¿Y realmente sería tan terrible? Piénsalo. No más esperas. No más fingir. Problema resuelto y por fin podemos seguir con nuestras vidas». Me aferré a la barandilla de la escalera tan fuerte que pensé que se rompería. En ese instante comprendí que no solo intentaban incapacitarme. Habían cruzado una línea que jamás imaginé que mis propios hijos pudieran rozar siquiera. La manera casual en que Olivia hablaba de soluciones permanentes me congeló la sangre. A la mañana siguiente llamé a la detective Sarah Williams, hija de Frank, que trabajaba en la unidad de crímenes financieros de la policía. «Sarah, habla John Harrison. Necesito discutir algo delicado contigo. Algo que involucra a la familia». Su voz se agudizó de inmediato. Había heredado los instintos de su padre. «¿Qué tipo de situación familiar, señor Harrison?» «Del tipo en que intento de asesinato se cruza con fraude de herencia. ¿Podemos vernos en privado?» «Y Sarah, esta conversación nunca ocurrió hasta que yo lo diga». Al colgar el teléfono, comprendí que ya no estaba enojado. La ira era un lujo que no podía permitirme en zona de guerra. Lo que sentía ahora era determinación fría y calculada, la de un soldado que ha identificado al enemigo y está listo para completar la misión. Ellos me enseñaron una lección importante. A veces quienes deberían amarte más son los más dispuestos a destruirte. Pero olvidaron una lección aún más esencial. Yo pasé 30 años aprendiendo a destruir a quienes amenazaban lo que yo amaba, y era malditamente bueno en ello. El momento llegó un jueves por la mañana, exactamente 2 semanas después de mi conversación con el Dr. Caldwell. Estaba sentado en la mesa del desayuno viendo cómo Olivia preparaba lo que ella creía que sería otra dosis de mi lenta destrucción. Lucas revisaba su teléfono, seguramente calculando su saldo bancario y soñando con su herencia. Aparté la avena que acababa de servirme. «No tengo hambre», dije en voz baja. «Papá, tienes que comer. El doctor dijo que mantener tu nutrición es importante para tu recuperación». Su voz llevaba ese cuidado ensayado, pero yo podía escuchar la irritación debajo. Ella necesitaba que comiera esa avena. «¿Qué doctor, Olivia?». La miré directamente y, por primera vez en meses, la dejé ver con claridad mis ojos. «El doctor Caldwell. El que me dijo que alguien ha estado envenenándome sistemáticamente durante los últimos 6 meses». La cuchara se le cayó de la mano y golpeó contra la encimera. El teléfono de Lucas se quedó congelado a mitad de su desplazamiento en la pantalla. «Papá, ¿de qué estás hablando?». Su voz sonaba firme, pero vi cómo el color se le escapaba del rostro como agua filtrándose por una represa rota. Metí la mano en mi chaqueta y saqué una carpeta, colocándola sobre la mesa con un cuidado deliberado. Resultados de laboratorio. Cada comida, cada batido,
cada taza de café que me trajeron durante las últimas 3 semanas. Todos dieron positivo a lorazepam y zolpidem. Abrí la carpeta, revelando página tras página de documentación oficial. Suficiente medicación para incapacitar a un elefante y mucho más a un anciano confundido. Lucas intentó levantarse, pero algo en mi expresión lo obligó a hundirse de nuevo en la silla. Nosotros no, quiero decir, esto es una locura. ¿Por qué lo haríamos? Por la herencia, hijo. La palabra hijo me supo amarga en la lengua. Aunque debo admitir que tu investigación fue minuciosa. Ese artículo sobre cuánto tiempo toma establecer un deterioro cognitivo para fines legales me resultó particularmente esclarecedor. Lo encontré en tu cajón. La fachada de Olivia finalmente se resquebrajó. Revisaste nuestras cosas. No tenías derecho. ¿No tenía derecho? Mi voz descendió al mismo tono que había usado en los interrogatorios a combatientes enemigos. ¿No tenía derecho a investigar por qué estaba perdiendo la cabeza en mi propia casa? ¿Por qué mis propios hijos me miraban tropezar como una marioneta rota mientras fingían preocupación? El silencio se estiró entre nosotros como un abismo. Podía verlos calculando, intentando descifrar cuánto sabía realmente y si aún podían salvar algo. Por cierto, los escuché hablar. Continué, mi voz firme a pesar de la furia acumulándose en mi pecho. Sobre lo cansados que estaban de fingir que les importaba. Sobre aumentar las dosis. Sobre soluciones permanentes. Las manos de Lucas temblaban ahora. Papá, si tan solo nos dejaras explicar. ¿Explicar qué? Me incliné hacia adelante, estudiando sus rostros como si fueran un mapa enemigo. ¿Explicar cómo me convencieron de que vivieran aquí bajo el pretexto de cuidar a su anciano padre? ¿Cómo investigaron los medicamentos exactos que me harían dócil y confuso? O tal vez cómo discutieron si sería tan terrible que algo permanente me sucediera. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas, pero ya había visto suficientes lágrimas de cocodrilo como para reconocerlas. No entiendes la presión que hemos tenido. Lucas tiene deudas y yo he estado luchando con el negocio. Así que decidieron drogarme hasta dejarme incompetente y robarme la vida. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 72 años, pero también más peligroso de lo que me había sentido desde que dejé el servicio. Esto es lo que no entiendo. ¿Qué hice mal? Ambos me miraron confundidos. En serio. Continué, mi voz quebrándose apenas a pesar de mis esfuerzos por mantener el control. ¿Qué hice como padre para que pensaran que no los ayudaría si solo me lo pedían? ¿Cuándo les dije que no, cuando necesitaban algo? ¿Cuándo les hice sentir que no podían venir a mí con sus problemas? Lucas empezó a llorar entonces. Lágrimas reales esta vez, no manipulación. Papá, nosotros, solo pensamos. ¿Pensaron qué? ¿Que los juzgaría? ¿Que les daría sermones sobre responsabilidad? Sentí que mis propios ojos ardían, probablemente todavía los malditos efectos de sus drogas haciéndome más vulnerable. Lucas, cuando tenías 12 años y rompiste la ventana de la señora Henderson con una pelota, ¿quién encubrió el incidente? Cuando chocaste mi coche en la universidad, ¿quién pagó la reparación sin decir una palabra? Cuando necesitaste dinero para ese negocio fallido, ¿quién te ayudó sin hacer preguntas? Lo sabemos, papá, nosotros. ¿Y tú, Olivia? Giré hacia mi hija, esa desconocida con el rostro de mi niña pequeña. Cuando quisiste renunciar a ese trabajo que odiabas y empezar tu propio negocio, ¿quién te dio el dinero inicial? Cuando necesitaste a alguien que firmara contigo el contrato de tu apartamento, ¿quién estuvo ahí? Cuando llamaste llorando por aquel novio que te engañó, ¿quién condujo 4 horas solo para llevarte helado y dejarte llorar en su hombro? Ella no pudo sostener mi mirada. Papá, nunca quisimos que esto llegara tan lejos. Solo necesitábamos... ¿Necesitaban qué? ¿Dinero? Todo lo que tenían que hacer era pedirlo. Amor, les di todo lo que tenía. Respeto. He estado orgulloso de ustedes todos los días de sus vidas, incluso cuando cometían errores. Mi voz se elevaba.
30 años de disciplina militar controlada empezaban a resquebrajarse. Díganme, entonces, ¿qué hice yo para que pensaran que la mejor solución era envenenarme poco a poco hasta dejarme incompetente y poder robar todo por lo que trabajé? La cocina quedó en silencio, interrumpida solo por el sollozo contenido de Lucas. Olivia miraba fijamente sus manos, las lágrimas cayendo sobre la mesa. Nosotros solo, empezó, pero se detuvo. ¿Solo qué? ¿Solo pensaron que sería más fácil que... ¿qué? ¿Que ser honestos con su padre? ¿Que tratarme como un ser humano en lugar de un obstáculo? ¿Que volver a decepcionarte? Susurró Lucas, tan bajo que casi no lo escuché. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era ira, era algo más profundo y doloroso. ¿Decepcionarme, hijo? La única forma en que podrían decepcionarme de verdad es descubriendo que mis propios hijos pensaron tan poco de mí, y tan poco de ellos mismos, que prefirieron cometer un intento de asesinato antes que tener una conversación honesta. Fue entonces cuando escuchamos los coches entrando en la entrada. Varios motores, portazos, el sonido de pasos firmes en el porche. Miré a mis hijos, mis envenenadores, mis potenciales asesinos, las dos personas que había amado más que a mi propia vida, y sentí algo frío y definitivo asentarse en mi pecho. Esa debe ser la detective Williams y su equipo, dije en voz baja. Los llamé esta mañana, les entregué todas las pruebas, los análisis de laboratorio, las grabaciones, los vídeos de ustedes preparando mi comida. Me puse de pie mientras sonaba el timbre, seguido inmediatamente por fuertes golpes en la puerta. Quería hacerles esa pregunta primero, antes de que se los llevaran. Necesitaba entender que hice mal. Los golpes se transformaron en martillazos. «Policía, abran». Olivia me miró con algo que podía ser desesperación o furia. «Papá, por favor. No puedes hacer esto. Somos tus hijos». Caminé hacia la puerta principal, me detuve un instante y los miré por última vez. «No», dije en voz baja. Mis hijos jamás habrían intentado envenenar a su padre. No sé quiénes son ustedes. 3 semanas después, estoy sentado en mi porche trasero viendo cómo el amanecer pinta las montañas de oro. Tengo en las manos una taza de café que preparé yo mismo, en mi cocina, que ahora me pertenece solo a mí. Y el silencio ya no es el silencio opresivo de una casa llena de mentiras. Es el silencio pacífico de un hombre que finalmente sabe con exactitud dónde está parado. La audiencia judicial fue rápida y brutal. A ambos hijos se les negó la libertad bajo fianza. El juez calificó su crimen como un intento sistemático de destruir la capacidad mental de un familiar vulnerable con fines económicos. Lucas se derrumbó por completo cuando leyeron los cargos. Olivia permaneció con el rostro pétreo, como si todavía no pudiera creer que la habían atrapado. Sus abogados ya han empezado a llamar, tanteando acuerdos, insinuando sentencias reducidas si yo estuviera dispuesto a mostrar indulgencia. Le dije a James que les transmitiera un mensaje sencillo. La posición del señor Harrison es que un intento de envenenamiento merece el peso completo de la ley, sin importar los vínculos familiares. El juicio no será hasta dentro de varios meses, pero yo ya he dado mi declaración. Lo más difícil no fue describir los síntomas físicos ni el miedo que sentí al pensar que estaba perdiendo la razón. Lo más difícil fue responder a la pregunta del fiscal sobre cómo esto había afectado mi relación con mis hijos. No existe relación, dije, mirando directamente a la cámara que grababa mi testimonio. Los hijos que crié, los que creí conocer, esas personas nunca existieron. Estos son extraños que casualmente compartieron mi ADN y mi mesa. Bloqueé sus números de teléfono al día siguiente de su arresto, cambié la línea de mi casa. Cuando sus abogados mencionaron que querían escribirme cartas desde la cárcel, le dije a James que devolviera cualquier correspondencia sin abrir. Hay puentes que, una vez quemados, jamás se reconstruyen. La comunidad de veteranos ha sido increíble. El programa de vivienda que estoy financiando acaba de aprobar su primera instalación. El programa de becas ya tiene a su primer grupo de solicitantes.
El Fondo de Apoyo Médico está cubriendo tratamientos que el BA no podía proporcionar a 3 veteranos que sirvieron a su país y merecían algo mejor. Cada dólar que mis hijos creyeron tener asegurado ahora está marcando una verdadera diferencia en las vidas de personas que sí se lo ganaron. He comenzado a ser voluntario en el centro local de veteranos, ayudando a otros a navegar la transición a la vida civil. Es extraño cómo planear regalar todo lo que alguna vez pensé dejar a mis hijos me ha hecho sentir más rico que nunca. Tal vez esa sea la verdadera lección aquí. Lo que creemos proteger para la familia solo tiene valor cuando se da libremente, no cuando se roba en la oscuridad. Frank Riley pasa la mayoría de los fines de semana. Nos sentamos en el mismo porche tomando café y hablando de todo, excepto de lo obvio. Ayer trajo a su nieta, una niña de 8 años brillante, que me recordó cómo se siente que un niño te mire con amor genuino en lugar de con cálculo. ¿Alguna vez piensas que cambiarás de opinión? Me preguntó Frank después de que su nieta se quedó dormida en la hamaca entre nosotros. ¿Sobre cortar la relación con ellos por completo? Lo pensé mucho antes de responder. Pienso en los niños que solían ser. Pero esos niños crecieron y se convirtieron en adultos que creyeron que envenenar a su padre era más fácil que hablar con él. No puedo salvar a quienes fueron alguna vez habilitando a quienes son ahora. La verdad es más complicada que eso. Claro que hay momentos, generalmente de noche, cuando la casa se siente demasiado vacía. Cuando recuerdo las mañanas de cumpleaños, los regalos de Navidad, los cuentos antes de dormir. Cuando recuerdo enseñar a Lucas a conducir o ayudar a Olivia con su primera entrevista de trabajo. Pero esos momentos pasan, porque la nostalgia es un lujo que no puedo permitirme cuando se trata de personas que estuvieron dispuestas a drogarme hasta la demencia por dinero. El Dr. Caldwell me visita cada semana, más como amigo que como médico. Mi función cognitiva volvió completamente a la normalidad en pocas semanas después de dejar de ser envenenado. Mi equilibrio está firme. Mi memoria es nítida. Y los temblores que tanto me preocupaban han desaparecido por completo. Es sorprendente lo rápido que el cuerpo sana cuando no está siendo atacado sistemáticamente por las mismas personas que deberían protegerlo. Mike Torres terminó de instalar el nuevo sistema de seguridad ayer. Por si acaso, dijo, aunque ambos sabíamos que realmente no era necesario. Mis hijos están en prisión esperando juicio, y sus pocos amigos quieren mantenerse lo más lejos posible de este escándalo. Aún así, las cámaras y alarmas me dan tranquilidad. Y después de lo que viví, la tranquilidad vale más que el oro. Hoy duermo bien. Como comida que preparo yo mismo, bebo café hecho por mis propias manos, y tomo decisiones sobre mi vida sin preguntarme si mi juicio está siendo nublado por químicos escondidos en mi desayuno. He redescubierto el simple placer de confiar en mi propia mente. De saber que, cuando olvido dónde dejé las llaves, es solo el olvido normal de un ser humano, y no evidencia de que alguien está robándome la cordura poco a poco. La lección que aprendí no trata de confianza, ni de familia, ni de perdón. Es más simple y más brutal que eso. Algunas personas tomarán todo lo que estés dispuesto a darles, y luego tomarán más. La única protección real es estar dispuesto a cortar todo lazo cuando cruzan líneas que jamás debieron cruzarse. Mis hijos me enseñaron que el amor sin límites no es amor. Es permisividad. Y la permisividad, llevada a su conclusión lógica, se convierte en complicidad en tu propia destrucción. Echo de menos a los niños que fueron, pero no extraño a los adultos en que se convirtieron. Y finalmente he hecho las paces con el hecho de que esas son dos cosas completamente distintas. Mientras el sol sube y las montañas pasan del dorado al azul cotidiano, termino mi café y entro a la casa para empezar otro día. Un día en el que cada decisión es mía, cada comida es segura y cada persona en mi vida se ha ganado el derecho de estar ahí. Es una buena vida. No la vida que planeé, pero la vida que elegí cuando finalmente aprendí la diferencia entre estar solo y estar libre. Y a veces, estar libre vale todo lo que tengas que sacrificar para conseguirlo.